La acción sindical está desactivada en Lanzarote. ¿Qué elementos hay que cambiar de la organización de los sindicatos para que estos recuperen la confianza de los ciudadanos? ¿Y qué futuro nos depara con unos sindicatos que cada vez dicen tienen menos representatividad en el mercado laboral? Porque incluso los convenios colectivos ya no están generalizados. Estas cuestiones las vamos a tratar con el nuevo secretario general de Comisiones Obreras en Lanzarote, Ramón Pérez Farray. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vuelve usted a la escena pública o sindical. ¿Cómo quiere definirlo usted? Yo me gustaría más la sindical, me identifico muchísimo más con ello. Usted ha sido una persona casi que ha formado parte de la historia de Comisiones Obreras en Lanzarote, se le califica como un sindicalista histórico de la vieja guardia y hay quien pueda pensar que hemos llegado a un punto de inflexión para los sindicatos. ¿Por qué apuestan por una persona que ha estado hasta 22 años ostentando la Secretaría General de Comisiones Obreras en Lanzarote y no por alguien nuevo? Yo creo que para dedicarse al sindicalismo hay que tener mucha, diríamos, voluntad y además de la voluntad tener un compromiso muy serio y muy amplio con la organización sindical. Y en los tiempos que vivimos modernos, cada día se hace más difícil que los compañeros o compañeras que correspondan al sindicato pues adquieran ese compromiso que requiere de un gran esfuerzo personal, incluso se traslada pues incluso hasta la propia familia. ¿Está usted diciendo que no había nadie disponible, aparte de usted y su equipo? Disponible si había compañeros y compañeras, pero que reunieran el máximo consenso como garantía de funcionamiento de la organización, pues la mayoría del sindicato consideraba que no existía. Para los que exigen renovación, ¿usted cómo contrarresta esta petición? Porque puede haber en este caso también afiliados a comisiones obreras que quieran nuevas caras, que planteen nuevos retos, nuevas políticas. Sí, puede haber nuevos afiliados que pidan, y creo que eso es lógico, cambios y demás, pero que para eso tenían la posibilidad de los congresistas que fueron elegidos, que los que podían decidir sobre la decisión y la dirección del sindicato, haberlo manifestado y no lo han manifestado, por algo será también, ¿no? Victoria Sande se marchó diciendo que en principio no estaba de acuerdo con la organización sindical en Canarias de comisiones obreras, con los ERES, con la rebaja de salarios, en este caso incluso con el impago de sueldos a los trabajadores. ¿Esto no les hizo ser víctimas a ustedes de una contradicción en su discurso? No, no hay contradicción. Eso es lo que puede aparentar así a simple vista, pero eso tiene una explicación. Nosotros, el sindicato, lo mismo que hacemos con las empresas cuando hay dificultades de ámbito económico, nos sentamos y discutimos y si la empresa demuestra con datos y con documentos que realmente está en una situación de difícil situación, lógicamente el sindicato, la posición del sindicato varía con respecto a otras empresas que haciendo uso de todo este discurso y haciendo uso de toda la reforma laboral y haciendo uso de lo que es su poder de dirección como empresa, pues nos intente vender gato por liebre, como se suele decir. Eso sí que nosotros estamos en contra. Y lo que el sindicato ha practicado, el sindicato como otra organización, en su momento tenía una estructura en función de los ingresos que tenía el sindicato. Una vez comienzan a disminuir los ingresos de lo que el sindicato disponía para cubrir los salarios y todo el coste, diríamos, laboral del funcionamiento de la organización, lógicamente tiene que disminuir sus estructuras que tenía conformadas en función de eso, arreglado a los ingresos para poder precisamente garantizar los pagos y otros compromisos que tiene la organización. Por lo tanto, los ERES no son siempre malos, en algunos casos están perfectamente justificados. ¿Les ha servido esto para ponerse del lado también del empresario, en esa estructura empresarial que dice que es también el sindicato Comisiones Obreras? Nosotros nos ponemos al lado del empresario cuando el empresario pueda justificar, y lo justifican, que son datos reales. Nosotros lo que no podemos estar de acuerdo es cuando se pretenda engañar a los trabajadores con unas ciertas maniobras y ciertos datos que no son reales. Por eso nosotros eso nos encontrarán siempre de frente. Ahora, cuando una empresa ha demostrado, después de haberlo visto los técnicos, los economistas del sindicato, los técnicos, toda la situación, el sindicato siempre apuesta, antes que destruir empleo y eliminar empresas, que el sindicato no está para eliminar empresas, al contrario, pretende que sigan
existiendo, pero no a cambio de todo lo que venga por delante, sino el sindicato es, las empresas existan, pero siendo rigurosos con lo que está establecido, y donde hay problemas, buscar una solución. No somos partidarios que cuando existe un problema se le busque una solución. No se añada otro problema, pues eliminando la plantilla o haciendo otro tipo de cosas que es muy gravoso para los trabajadores. ¿Pero qué solución se planteó en Comisiones Obreras? Porque vamos a hacer también un recuerdo de lo que ha ocurrido. 3 ERES en año y medio, impago a los trabajadores, estos movilizándose en algunos casos y en otros presentando las dimisiones, como fue en el caso de Victoria Sande, Comisiones Obreras en Lanzarote, representada en su figura. Se aplicó la reforma laboral, es decir, parece, insisto, que Comisiones Obreras en este caso no estuvo del lado de sus propios trabajadores. Sí, no olvidemos que en Comisiones Obreras existe un comité de empresa y que, por cierto, bastante riguroso con sus derechos, que me parece muy bien, donde todos los expedientes que se han planteado en el sindicato, bien de suspensión temporal o bien de extinción de contratos, todos han sido consensuados, todos han sido consensuados. Y al mismo tiempo el comité de empresa consulta, que existe en el propio convenio que tiene, con todos los trabajadores, uno por uno, los trabajadores que prestan servicios para el sindicato, aceptaron esas condiciones. No se ha hecho nada que haya ido en contra de la voluntad de los trabajadores. ¿Reconoce usted que en ese momento estaba dentro del sindicato, tenía además a Vicky Sande como una persona de confianza, que hubo miedo a reconocer ante la opinión pública la precaria situación laboral de algunos de estos trabajadores? No hay precaria, es decir, el sindicato, como insisto, como he explicado anteriormente, se creó una estructura en función de los ingresos, y una vez esos ingresos haya disminuido, pues el sindicato no tiene capacidad de seguir manteniendo una estructura bastante amplia porque no tienen los ingresos para pagarlo. Eso es así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para ajustar la estructura en función de los ingresos? Pues por medio de unos ERE, algunos casos despidos pactados, porque hay que decir otra cuestión, parte de la plantilla de la organización de Canarias no era debido a una contratación directa del propio sindicato, sino que es debida a los contratos que se tenían con las instituciones públicas del Gobierno de Canarias en determinadas materias y que estaban sujetos a contratos programa que se hacían con una vigencia máxima de 9 meses cada año y se renovaban cada año. Los contratos eran por 7 meses y una vez finalizado el contrato, esas eran las condiciones que los técnicos, algunos técnicos sobre todo, trabajan para el sindicato. Luego más tarde el sindicato consideraba que para una mayor estabilidad lo que defendemos fuera en las empresas, también hacerlo en nuestra casa. Pero miren por dónde, que viene el gobierno, quita todo tipo de ayuda que había para eso, lo elimina todo y el sindicato que se queda con una plantilla que no puede pagar. Hay que hacer cosas. Estaban ustedes sobredimensionados. Consideran que estaban sobredimensionados, es decir, que en estos años de bonanza, yo recuerdo desde el 2005, Vicky Sande adquirió el papel de protagonista como secretaria general de Comisiones Obreras en Lanzarote y ya en ese momento se le preguntaba por esas voces críticas que apuntaban a que los sindicatos estaban adquiriendo un papel poco activo, es decir, que les faltaba capacidad de reacción, que estaban muy acomodados. En este sentido, ¿usted no considera que han perdido un tiempo de oro, que a lo mejor esas estructuras se sobredimensionaron y a ustedes les faltó tiempo para darse cuenta de la debacle? No, yo creo que no hay tampoco una debacle. Lo único que hay una realidad y que hay que ajustarse a la realidad, nos guste o no nos guste. Ya a nosotros nos gustaría más, desde luego, hablar que muy bien van todas las cosas, pero no es así, desgraciadamente, para nadie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el sindicato, insisto, en su momento crea una estructura en función de los ingresos. Una vez esos ingresos comienzan a disminuir, como en cualquier empresa, pues tendrá que ajustarse su estructura, porque eso es lo que discutimos diariamente con los empresarios. Eso es lo que discutimos hoy. Mire, yo tenía estos ingresos, me ha ido muy mal el negocio y yo esto no lo puedo mantener, pues busquemos formas para arreglarlo. Pues habrá que despedir a algunos trabajadores, pues eso es bastante una desgracia, pero no hay que hacerlo, porque esa es la posibilidad de que la empresa tenga viabilidad y siga funcionando, porque si no, lo mismo tiene que cerrar las puertas, y eso tampoco lo queremos, lo cual hay que buscar formas en los nuevos tiempos que han cambiado con respecto a antes, y también tiene que cambiar el propio sindicato también, lógicamente, todos los sindicatos tenemos que cambiar, ajustarnos, y eso es una realidad que lo estamos haciendo. En cuanto a lo que usted decía, la compañera, mire, la compañera formaba parte, todos los secretarios generales de los territorios de Canarias y de las federaciones forman parte del Consejo Sindical Canario, que es el máximo órgano entre Congreso y Congreso de esta organización sindical. Y ahí donde se discutía, porque tenía que ser discutido, todas las medidas que se tomaron para ajustar nuestra estructura a los ingresos de la organización.
Y ahí la compañera formaba parte, y en ningún momento esa compañera fue capaz de decir yo estoy en contra de esto o lo otro, en ningún momento. Lo cual, ¿qué le quiero decir con eso? Pues le quiero decir que las verdaderas razones, las más importantes por lo que la compañera haya dimitido, no son lo que se ha dicho públicamente. ¿Y cuáles son esas razones? Otras razones que conoce el interno del sindicato y también las personas que van muy a menudo por el sindicato, y que esas son las verdades, no son las otras, pero es verdad que se aprovecha un momento coyuntural para decir es por esto y se queda muy bien públicamente. Victoria Sande quería iniciar una carrera política y esto era contraproducente para el sindicato en ese momento. Yo no sé si cuáles son los deseos o era la intención de la compañera, yo eso porque nunca me lo he dicho y no lo puedo saber, pero yo sí que le puedo saber que el entorno del sindicato y las personas que diariamente están ahí conocen perfectamente cuáles fueron las verdaderas causas de la dimisión. No es lo que se ha dicho, y lo digo públicamente, no es lo que se ha dicho públicamente. Eso se ha aprovechado un momento que existía, que efectivamente, para, no sé si con la intención de hacer daño a la organización o con otro tipo de intención. Ahí sí que yo no lo sé. ¿Se marchó Victoria Sande por la puerta de atrás, según su opinión? No, tampoco. Ella ha dimitido y luego pues se cubre. Ha dimitido mintiendo, según usted asegura. Por lo tanto, ahora mismo está dejando la imagen de Victoria Sande bastante mal. Si lo que ha salido en los medios de comunicación es ratificado por ella, ha mentido. Por lo tanto, no es exclusivamente un problema, digamos, laboral con Comisiones Obreras. No, no es un problema laboral. Es que eso lo tendrá que explicar ella. Yo no lo voy a explicar por respeto. Yo no suelo explicar cosas que hay que tratarlas en nuestra casa. Y las cosas que tratamos en nuestra casa, lo trataremos en nuestra casa y luego a partir de ahí cada uno queda con libertad. Pero como las cosas no se han tratado en nuestra casa, en nuestra organización, que era lo que correspondía, pues tendrá que ser ella, si quiere hacerlo, pues explicar el porqué. Pero le insisto, las verdaderas razones, eso no significa que no sea cierto de que había retraso en los salarios que los había. Eso no quiere decir de que no sea ellos eres que los había. Eso sí es cierto, pero esas no fueron las verdaderas razones por lo que ella ha dimitido, son otras. Bueno, como está claro que no nos las va a trasladar en este programa al menos, aunque sí le agradezco que nos haya puesto en la pista para seguir insistiendo sobre esa marcha de Victoria Sande. Una única cuestión, ¿había un interés de Victoria Sande por progresar en el sindicato y no encontraba la manera? Yo creo que no, por lo menos a mí nunca me lo manifestó. Y hay que suponer que yo era una persona de confianza de ella. Yo debo suponerlo y lo sigo pensando. Y vamos, voy a seguir creyendo que eso era así. A mí nunca me lo manifestó. Ahora, si estaba en su cabeza otro tipo de cosas, pues habrá que preguntarle a ella, ¿no? Siempre relacionó Victoria Sande también con su gestión las cifras en ese momento de la afiliación. Y decía que era la única delegación de Canarias, la de Comisiones Obreras en Lanzarote, que había mantenido su afiliación, incluso la había mejorado. ¿Aquí también mentía Victoria Sande? No, ahí no ha mentido, Por lo tanto, la gestión era buena. Sí, la gestión no es solamente de un secretario o una secretaria por tener la máxima responsabilidad en el sindicato. Yo no debo pensar, porque sería demasiado egoísta y además no sería justo con el resto de los compañeros, que durante los 23 años que yo estuve como secretario general, todo fue una maravilla y todo lo hice yo. Eso es injusto y yo eso no lo comparto, nunca. Hay un equipo de compañeros y compañeras que han apostado muchísimo a muchos sacrificios por el sindicato y eso en vez en cuando hay que recordar, entre otras cuestiones, por humildad. Le voy a invitar a que vayamos a la calle, a escuchar la opinión de los ciudadanos. Les hemos planteado varias cuestiones relacionadas con el posicionamiento de Podemos, una organización que ha sido toda una sorpresa en las últimas elecciones europeas y que se vislumbra también como un caballo ganador en las elecciones del 2015. Estas son las respuestas a las preguntas de Vis a Vis. Pues porque hay demasiados problemas económicos, parados, gente desplazada en los arcenes, mucho inconformismo, la política no funciona, las instituciones están ahí, lo sabemos todos. Hombre, yo creo porque es una alternativa a los partidos que hay hoy actualmente, ¿no? Una alternativa a las dos fuerzas y creo que presenta algo más transparente. Hay una confianza más cercana al pueblo. No desde ha triunfado, pero desde luego está bien que
que haya otra idea, ¿no?, en la política y que haga algo diferente. Por lo menos las palabras son diferentes. Pues yo creo que porque la gente tiene muchas ganas de cambiar de sistema y la verdad que Podemos y lo que ofrecen crea mucha ilusión a la población. Bueno, porque está luchando por ideas justas, porque quiere defender a los pobres, a los que sufren, por eso es que está triunfando. Porque estamos cansados del resto de los partidos y porque necesitamos sangre nueva y sobre todo por la sinceridad que parece que desprende después que pase otra cosa. Puede ser, se verá con el tiempo. Hasta ahora han conseguido algo que no han hecho otros partidos, ¿no? Digamos, ¿no? Que ha sido otro partido con Izquierda Unida, pues lo han ganado puestos y puede ser, ¿no? El tiempo lo dirá. No, pero pienso que puede ser un revulsivo para que alguien se ponga las pilas. No sé si lo será, pero espero que lo sea, que sea el final del sistema que tenemos ahora mismo. Si te digo verdad, no lo sé. Ahora, me gustaría, porque el sistema que tenemos está hecho una mierda. Pasan los políticos de las personas, se supone que nos representan, pero ellos no nos hacen caso. Creo que hay que cambiar. Ojalá que sea así y que no se queden por el camino. Pudiera ser un momento coyuntural que pueda ganar más auge este partido, sí. Debe de contar con las personas, ¿no? Los partidos deben de tener presente que gobiernan sobre personas. Y en ese sentido las personas deben de contar. En forma de asamblea, en forma de parlamento, en forma de bar, como quiera. No sé cómo funcionaría, pero supongo que si son los ciudadanos los que van decidiendo barrio a barrio, supongo que es mucho mejor, porque por lo menos es más cercano y más directo. Sí, como no, muy importante. En eso consiste precisamente el poder de un partido, con el apoyo ciudadano. Pero yo creo que bien, que el pueblo que tiene el voto y la voto y para todo, quiero que tiene que no solo para elecciones, ¿no?, sino para cualquier actividad debemos de votar. Debería ser así, pero claro, muy estructurado y muy bien hecho, no que la gente decidiera así porque sí, pero... Debería ser así, pienso, no sé. Asamblea, o sea, que un consenso de ciudadanos que decidan. Perfecto, creo que sí. Ramón Pérez Ferray, ¿son ustedes una casta, como lo son también los políticos, o como dicen los ciudadanos, ¿no?, que son los políticos? Y se lo digo porque ustedes, como organizaciones sindicales, están formando parte de un sistema que algunos quieren cambiar de verdad. Pues tienen la oportunidad de hacerlo y mecanismos para hacerlo existen. Lo único que tienen que tener es esa voluntad y ponerla en marcha. Yo creo que ese reportaje que hemos visto ahora pues es un reflejo de ello, ¿no? Es decir, la gente cada día pues están apareciendo determinados, diríamos, proyectos que son más ilusionantes, más participativos y que la mayoría de los ciudadanos, o una parte importante de los ciudadanos, se encuentran totalmente identificados con los mismos, lo cual eso es muy bueno. También porque en el fondo es como especie de un aviso, no deja de ser un aviso para los partidos dominantes de este país, sobre todo, que se lo reparten todo, y desde luego para que se pongan las pilas y sepa que los ciudadanos, hay un divorcio entre los ciudadanos, lo que ellos plantean, y desde luego eso pues ocurre que emergen otro tipo de alternativas y otro tipo de proyectos políticos, sociales, de otro nivel, que realmente ilusiona mucho más a la gente. Comisiones Obreras es un sindicato participativo. Usted le escuchaba el otro día en su discurso a sus compañeros y venía a decir, casi les echaba hasta la bronca, en cuanto a que en estos años atrás se ha dado la espalda a los afiliados. Había que recuperar de cierta manera ese enganche, esa relación. ¿Han dejado ustedes de ser órganos participativos de verdad? Yo soy, los que me conocen a mí muy directamente saben que yo soy un sindicalista de trinchera, vamos a usar esa determinación. Bueno, pero que eso cuando es necesario, no todos los días se puede estar en las trincheras porque no hay motivos para estarlo y segundo porque la situación ha variado. Si nos vamos a los años 70, la lucha sindical era de una forma y en los años que vivimos ahora pues es de otra. Hay que ajustarse a los tiempos, pero yo sí he sido y sigo manteniendo, y esa es mi opinión, y eso lo comparte una mayoría del sindicato, de que realmente el sindicalismo se hace en el centro de trabajo. Hay que estar en los centros de trabajo, hay que hablar con los trabajadores, no en los despachos.
Los despachos es para el tiempo imprescindible y el resto hay que estar en los centros de trabajo. ¿Hay muchos sindicalistas, delegados sindicales, que son a día de hoy oficinistas? Sí los hay, sí los hay. ¿En su propio sindicato? En el propio sindicato. ¿No se ha hecho limpieza antes? ¿Habría que hacerla? Bueno, yo más que limpieza lo que hay que es que, diríamos, reorganizarlo y sobre todo hacer lo que debemos hacer para que hemos nacido como organizaciones sindicales, que es estar con los trabajadores y donde existen los problemas. Nosotros tenemos que estar con los trabajadores, que para eso estamos, no en la calle o en los centros de trabajo, no en otro sitio. En las oficinas están para los técnicos y para otro tipo de compañeros que se encargan de la parte administrativa, pero para los sindicalistas, propiamente dicho, están en los centros de trabajo. No para crear problemas ni follones, sino bien para enterarnos y ver cuáles son los problemas, si es que los tienen los trabajadores. Porque no en todas las empresas hay problemas, también hay que decirlo, porque si no parece que aquí metemos a todo el mundo en el mismo aro y no es, sería injusto, eso no es así. Hay trabajadores que están muy bien con sus empresas y hay empresarios que se portan muy bien con sus trabajadores. Usted ha sido muy reivindicativo, lo ha comentado, ¿no? Un sindicalista de trinchera. En el 2005, ¿qué le viene a la cabeza con esta fecha? Bueno, en el 2005 pues, se produce un cambio en la Secretaría General de Lanzarote. ¿Se vuelve usted más revolucionario si cabe? No, tampoco, no me convierto más. Hay cambios en el interno del sindicato, cambios orgánicos, porque así lo ha decidido la afiliación, y uno eso tiene que aceptarlo. Esos cambios estuvieron relacionados con las huelgas que se contextualizaron en el aeropuerto. ¿Sabe usted que hubo presiones por parte del Cabildo, por muchos empresarios, muchas voces políticas que criticaron en su momento incluso la actuación, la actitud de los sindicatos, y la Sociedad de Promoción Exterior dice que fue la causante? Estas huelgas, esta mala imagen a los que nos visitan de que se perdiera la confianza del mercado alemán. ¿Tuvo esto algo que ver? Eso en Alemania se hacen muchísimas huelgas, mucho más que en España, y no pasa nada. Los alemanes están acostumbrados a eso, los alemanes y los ciudadanos de otros países que nos visitan como potencial, diríamos, turístico para Lanzarote. Eso no es así, lo que pasa es que cuando alguien quiera poner un pretexto o un argumento para siempre arrimar la culpa a los demás, había que ver por qué se hace esa huelga, por qué se hace, y si se podían haber evitado o no. Se podían haber evitado, lo que pasa es que las empresas que tenían el problema no lo quisieron arreglar. Entonces no es el problema de los trabajadores, es el problema de las empresas, que había que también pedirle responsabilidades. Se es injusto cuando se le pide responsabilidad a una sola parte, cuando que son dos partes, ¿no? A todos se les fue de las manos, a todos, a ENA y en este caso también los propios sindicatos, se les fue de las manos, pagaron un precio muy alto, les llamaron a capítulo dentro de comisiones obreras a los que en ese momento dirigían el sindicato, y de ahí esos cambios a posteriori. No hubo. Yo eso siempre he tenido la total y absoluta libertad, siempre. Eso no significa que tengamos alguna discusión con determinadas actuaciones, que eso es lo lógico, lo más lógico del mundo en cualquier organización, sobre todo del tipo de comisiones obreras, que todas las cosas prácticamente se discuten, pero yo nunca me he sentido ni presionado, ni cosas así y tal. Hay la discusión clásica, oye, ¿esto por qué? ¿Por qué de esta forma? Pero no fuera más de ese ámbito. ¿Se ha jugado limpio en las negociaciones de los centros turísticos? ¿Usted qué opina? Porque en la última negociación, esa que el propio presidente del Cabildo dijo que había sido histórica, Comisiones Obreras y UGT se desmarcaron incluso de un preaviso de huelga que puso sobre la mesa, en este caso, Intersindical Canaria. Decían que no estaban conformes con la política que estaba siguiendo este sindicato. No la compartíamos, y así lo manifestamos en el interno del comité de empresa, los representantes de comisiones, y así también a nivel de trabajadores, pues en los diferentes centros también lo manifestamos. Nosotros lo hemos hecho públicamente, porque nosotros creímos que había otra forma de arreglar la situación, siendo coherente y siendo consciente de la situación en que nos encontramos y en que se encuentran los centros y lo que significa para Lanzarote. Y entonces hay que buscarle, no añadirle otro problema, sino al problema que ya existe, cómo lo podemos resolver con el menor coste posible para los trabajadores, pero partiendo de darle una viabilidad de cara al futuro a la empresa, que es una empresa pública. Hay administraciones públicas que están obligadas a mantener convenios colectivos que al final son rehenes de las arcas públicas y son contraproducentes para mantener el equilibrio financiero de algunas administraciones. Los convenios, no hay convenios que es lo que va a condicionar el funcionamiento de una institución, pues entonces eso lo tendríamos que extender a los políticos, si es justo lo que los políticos cobran, lo que cobran sin hacer nada,
por lo menos la mayoría de ellos. A ver si eso es injusto, es decir, siempre aquí parece que la parte más débil es la que se pone en duda. ¿Por qué no los tendemos y somos más justos con los planteamientos? Oye, vamos a ver, ¿cuántos liberados políticos existen en Lanzarote en las diferentes administraciones, ayuntamientos y cabildos o empresas públicas? ¿Cuánto existe? ¿Quién lo paga? Solamente va al cuánto cobra el trabajador, que es el más humilde. Siempre se va a lo mismo, lo más débil. Y eso, desde luego, yo soy bastante reacio y me pongo muy enfadado con eso. Porque pero dicen que el convenio colectivo de INALSA, el convenio colectivo de los trabajadores de los centros turísticos, no está pensado para los débiles. Está pensado como convenio casi, en comparación con otros trabajadores en el mismo sector, privilegiado. No es tanto el privilegio que tiene, efectivamente hay unas diferencias, sí las hay, eso es cierto, pero no es tanto el privilegio. Lo que pasa es que los centros, más que ese tipo de cosas, lo que realmente tiene es que hay que un poco reorganizar cómo distribución del trabajo, cómo se comparten los tiempos de trabajo y todo ese tipo de cosas, que haya mayor flexibilidad interna en la empresa para aprovechar, diríamos, aprovechar en el buen sentido de la palabra, lo que es sacar la mayor productividad de los propios trabajadores, sin explotar a nadie, pero y eso sí que hacía falta en el convenio, y eso nosotros siempre éramos partidarios de ellos. De hecho, este sindicato, antes del gobierno actual sacar la reforma laboral, nosotros ya hayamos discutido con la COE lo que era la movilidad interna, cierta flexibilidad para que la empresa sea más competitiva. Nosotros eso no nos negamos, nunca lo hemos negado a hablarlo, porque somos conscientes. Ramón, permítame, porque tenemos ya muy poquito tiempo y me gustaría abordar precisamente, para cerrar este tema. Una cuestión, un segundo, si me lo permite, con respecto a los convenios de los centros turísticos. Los sindicatos no los sacamos ahí, nosotros nos expulsan de ahí, de esa mesa de negociación. No nos permitieron firmar el convenio colectivo que al final se ha firmado, que era el convenio que nosotros habíamos planteado a los trabajadores. ¿Está Intersindical Canaria radicalizada en los centros turísticos? Sí, sí. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Eso tiene consecuencias que a la larga puede tener un perjuicio para los propios trabajadores. Una cosa es defender los derechos de los trabajadores, que me parece correcto y que lo hagan, pero desde nuestro punto de vista creemos que algunas posiciones que se han mantenido podrían haberse hecho de otra forma diferente, consiguiendo el mismo objetivo. ¿La radicalización significa que los trabajadores, en algunos casos, no están bien informados? ¿Se les está manipulando? En algunos casos sí. ¿Podría poner algún ejemplo? Bastante. No, que no se da la información correcta como era en las propias negociaciones, de todas las negociaciones que tuvimos, que yo estuve prácticamente en todas ellas. Bueno, en casi todas, porque hay una que no pude, en casi todas ellas. Más de una treintena de reuniones se mantuvieron entre los sindicatos, en este caso también representantes de la empresa, no sirvieron para acercar posturas y al final casi en un ultimátum político, es decir, en una amenaza de que se iba a aplicar la reforma laboral, de repente una reacción. Una reacción impensable, porque si se mantiene una posición totalmente firme, que no se podía mover ni un milímetro, ni un solo céntimo, ni una coma, eso eran las expresiones en la asamblea por parte del comité de empresa que representaba a los compañeros de intersindical. Ni una coma se iba a cambiar el convenio, ni una coma, esa era su expresión. Y bueno, y eso no es real, no estamos en un mundo real, porque las cosas, el convenio es de muchísimos años de duración de vigencia, están bastante, algunas cosas un poco desfasadas y hay que actualizarlas. Y además de eso, porque nosotros decíamos, vamos a ver usted, los trabajadores de los centros tienen que hacer un gesto. Un gesto no significa renunciar a lo que ya tiene, sino un gesto es qué es lo que la empresa necesita para ser competitiva y para seguir manteniendo empresa pública y para tener beneficios para repartir con el resto de la población, porque son centros de todos los ciudadanos de Lanzarote. Y para eso hay que ver qué es lo que se puede aportar, qué puede aportar sin mayor sacrificio. Eso es lo que hemos planteado y eso es garantía de los centros públicos, gestión directa, el tema de lo que es revisar los cánones que se pagan a los ayuntamientos, porque no puede ser una cosa fija que no se pueda mover. Si se mueve para los trabajadores hay que también mover lo otro. Última cuestión, ¿se usó políticamente este tema? ¿Usted cree que Intersindical Canaria fue ganando tiempo, fue desgastando políticamente al grupo de gobierno? Yo creo que yo debo pensar que los asesores que tiene la Organización Sindical Canaria saben muy bien cómo se puede aplicar y cómo se puede aplicar el artículo 41 de la reforma laboral que ha hecho el gobierno. Pensar que no lo conocían para de buena primera cambiar y luego aparece el artículo 41 cuando lo estamos mencionando muchísimas veces. Entonces, a partir de ahí, cada uno que piense lo que quiera. Vámonos ya al dato, rápidamente, para conocer qué es lo que ha sido importante también esta semana.
76 buques llegaron a Lanzarote en los primeros 4 meses del año. Esto se traduce en 178.624 pasajeros. En el 2014, Recife puede posicionarse como el puerto de cruceros de la provincia con mayor número de cruceros haciendo escala. Las previsiones hablan de 7 buques más y más de 360.000 visitantes. Ramón Pérez Farray, ya para concluir, última cuestión. Datos muy positivos en el sector turístico y, sin embargo, la COE quiere ser realista. No se puede absorber a todos los desempleados, porque es un sector fuerte pero no tan poderoso. ¿Está de acuerdo con estas valoraciones? Nosotros no estamos de acuerdo porque además no es real. Es decir, es cierto, en una parte en que tal vez es imposible asumir toda la mano de obra el sector turístico, eso es cierto, lo que es la restauración o lo que es la parte hotelera, pero también es cierto de que tendrían que tener mucho más empleados que los que tienen. Es decir, que no corresponde con el número de clientes, con el número de turismo, con las cifras, los datos económicos y con los datos en cuanto a numéricos, no coincide con la realidad laboral. Es decir, ¿y por qué? Porque existiendo mucho más turismo, existiendo unos porcentajes de ocupación muy importantes, históricos en Canarias, porque el crecimiento de empleo o la creación de empleo en ese sector es mínimo. Pues claro, porque hay una mayor carga de trabajo para los trabajadores que han estado y los que son contratados de nuevo, los pocos que son contratados, mayor carga de trabajo, no se cumple el plan del convenio colectivo, de los descansos que tal, no se respetan las 12 horas entre una terminación de jornada y el comienzo de otro, se contratan trabajadores por media jornada, trabajan jornada completa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, cuando eso se incumple, los trabajadores que están tienen que hacer el doble de trabajo, ganando lo mismo, incluso menos. Bueno, pues Ramón Pérez Farray tenemos que dejarlo aquí, secretario general de Comisiones Obreras en Lanzarote. De nuevo, bienvenido, mucha suerte y gracias por habernos acompañado en el Vis a Vis. Gracias a ustedes. Les dejamos con el reportaje del día, porque efectivamente la economía tiene mucho que ver con la estabilidad política y en la isla de Lanzarote hay voces discordantes en el Pacto Coalición Canaria Partido Socialista, al menos en el Ayuntamiento de Teguise, y también ganas de renovación. Eso es lo que nos dicen. El PIL se enfrenta a un congreso muy importante el próximo 22 de noviembre. Tiene como objetivo la renovación y la recuperación de la confianza. Gracias por su atención. Adiós. La inestabilidad política es síntoma de parálisis y pérdida de inversiones. Por eso, cuando saltan las costuras de los pactos, es normal que los agentes sociales y económicos se pongan en alerta. En Teguise, la tensión y la falta de empatía entre algunos concejales de Coalición Canaria y PSOE han hecho crecer los rumores de distanciamiento. Los nacionalistas siguen negando la mayor, minimizando las críticas de sus propios socios ante la falta de comunicación y transparencia que sufren el alcalde y la primera teniente alcalde, Lourdes Cabrera, quien dice contar con el apoyo de su partido. Insiste en apuntar que en temas tan importantes como una sentencia condenatoria de más de 6 millones de euros desfavorable al ayuntamiento no se cuenta con ellos. La situación de posible no renovación de la confianza del partido en la figura de Lourdes Cabrera podría estar ayudando al desgaste. El pacto de gobierno goza de muy buena salud y así va a ser hasta las elecciones de 2015. Hemos tenido un planteamiento inicial que es dar estabilidad a una institución que no la ha tenido en legislaturas pasadas hasta el final de la legislatura, y en esa firme intención sigue el Grupo de Coalición Canaria. Tendrá que ser el Partido Socialista el que responda si ellos tienen la misma intención, aunque yo entiendo que sí, porque ya digo, trabajamos muy bien en equipo, trabajamos como un grupo de gobierno cohesionado. Sí, yo creo que las diferencias son evidentes. Esta no es la gota que ha colmado el vaso, sino que es una de las más discrepancias que hay en el grupo de gobierno. Hay cuestiones que nosotros ponemos sobre la mesa que no nos podemos entrar por los medios de comunicación, sino que deben ser trasladados dentro de los órganos propios del pacto, que son la Junta de Concejales o la Junta propia de Gobierno. A nivel insular, Coalición Canaria y PSOE mantienen el tipo, aunque cada vez más marcan distancia entre la política de partido y la política de gobierno. Pedro Sanginés y Loli Corujo podrían ser rivales directos en las próximas elecciones, y la necesidad de captar protagonismo y apuntarse los tantos políticos están ralentizando que en la recta final de la legislatura se pueda impulsar el PIOT, un documento que es clave para dinamizar la economía insular y gestionar realmente el futuro más ambicioso de la isla. Hoy seguimos trabajando, ya no voy a dar fechas, pero sí objetivos, en el objetivo de elevar a la consideración de un pleno en el mes de julio un documento de aprobación inicial del planeamiento insular. Ojalá sea posible y tengamos los números para hacerlo, ¿no?
Los que sí parecen estar entendiendo el mensaje lanzado por la ciudadanía son los integrantes del PIL, que celebrarán el Congreso el 22 de noviembre. Se espera una renovación de la dirección, posiblemente con la intención de facilitar pactos en el futuro. El objetivo principal es que toca la renovación de sus órganos y bueno, también es bueno que se incorpore gente nueva, no solo a militantes de base, sino también a estar en las estructuras orgánicas del propio partido. Coalición Canaria y PSOE también están a la espera de sus congresos para iniciar la carrera de cara al 2015, mientras Alternativa Ciudadana e Izquierda Unida esperan recuperar posicionamiento y Podemos se abre hueco en la isla con la organización de sus asambleas.